Ya dijimos que la santidad es un aspecto de la naturaleza de Dios, no tiene un paralelo en ninguna parte de la creación y Dios ofrece las provisiones para participar en su naturaleza total. Eso lo vemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 4. Dice, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí destacamos la importancia de crecimiento y multiplicación, lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Que no puede haber salvación si no vemos que se esté multiplicando en la iglesia este poder que nos da Dios, y que haya un crecimiento espiritual. Cuando somos salvos a plenitud se manifiesta el crecimiento y el conocimiento de Dios en la vida del cristiano. Wow. Eso es lo que dice Pedro. En otros versículos Jesús dice que la vida eterna es conocer al verdadero Dios y a Jesús como su enviado. Esto quiere decir que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesús de manera personal. ¿Ok? Leyendo la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, continuamos en el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, en este pasaje, ¿verdad? Hermosísimo, vamos a ver 4 declaraciones sucesivas, 2 en el versículo 3 y 2 en el versículo 4. Las primeras 2 es el poder divino de Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Eso significa que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y la próxima. Ya ha provisto todo. La otra declaración que vamos a encontrar en ese mismo versículo 3 es por el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y a la virtud. De modo que nuestros avances en las cosas de Dios es proporcional al conocimiento y reconocimiento que tengamos de Jesús. No de doctrinas, sino del conocimiento en una relación con Él. Wow. En la medida que la iglesia está unida y reconoce a Jesucristo, en Efesios 4:13, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otro dice, el conocimiento del Hijo de Dios, de diferentes Biblias. Entonces, de modo que en ese progreso en la vida cristiana y la unidad entre los creyentes se logre no aislando doctrina y discutiendo sobre ella, sino conociendo al Señor Jesucristo. Cuando más lo conocemos, más unidos estamos en Él y más nos desarrollamos mutuamente. Ahora, la tercera declaración la vamos a encontrar en el versículo 4, que dice, por el cual se nos dan preciosas y grandísimas promesas. Entonces, en las promesas es donde vamos a encontrar las provisiones totales de Dios. Decimos aquí, la provisión está en la promesa. Debes apropiarte de ella para ser partícipe de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza del Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que al apropiarnos de las promesas y reconocer a Cristo, nos hacemos partícipe de la naturaleza de Dios. Y al ser partícipe de la naturaleza de Dios, automáticamente escapamos a la corrupción del mundo. Entonces, es de esta manera como nosotros, cuando somos una nueva criatura en Cristo Jesús, ya nosotros estamos viviendo, como decimos, vamos andando, vamos viviendo en los caminos de Dios. Eso mismo es lo que nos ayuda a escapar de la corrupción del mundo. Si ilustramos esto desde el antiguo pacto de Dios, vemos cómo Él condujo su pueblo a una tierra prometida, ¿verdad? En el libro de Josué. Dios habló a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente. La herencia prometida al pueblo de Dios fue la tierra prometida. Pero en la segunda carta de Pedro, en el nuevo pacto, el líder se llamaba Jesús. Jesús y Josué vienen a significar lo mismo.
Wow. En el nuevo pacto, la herencia del pueblo de Dios no es una tierra prometida, sino una tierra de promesas. Esa es la diferencia. Todos los principios que se aplican en el antiguo pacto se aplican bajo el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que hay dos fases, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio nos va a explicar cómo entrar en la tierra prometida y cómo permanecer ahí. Pero en el libro de Josué ya describe la experiencia como tal. Ya la experiencia real de los hijos de Israel. Debe de haber una muerte para que haya una herencia. Entonces vemos que después de la muerte de Moisés fue que Josué, ¿verdad?, fue el líder de ese proyecto de Dios de entrar a la tierra prometida. Entonces, aplicando los conocimientos de Deuteronomio para entrar y permanecer, y aplicando los conocimientos de Josué, que vivió la experiencia como tal, nosotros podemos ver cómo hacerlo hoy en día experiencialmente. Dice, en la actualidad vemos que la iglesia institucional está muerta y es por eso que necesitamos un avivamiento. Necesitamos un liderazgo, un nuevo patrón, una nueva forma de avanzar, y creo que Dios nos está guiando a esto hoy. Así que veremos los principios que se desarrollaron cuando Josué recibió el encargo de guiar al pueblo de Dios y su herencia. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto? Que hay una diferencia entre la herencia legal y la posesión experiencial. Y esto es crucial. ¿Por qué? Porque ya Jesús nos proveyó de toda la herencia. Ya Él ganó toda la herencia para nosotros, pero es responsabilidad de nosotros ahora entrar en la experiencia. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer con la vida cristiana. Dice, en nuestra experiencia, la herencia legal es la tierra prometida. Son todas tuyas en Cristo, pero tienes que poner la planta del pie para poseerlo experiencialmente. Eso fue lo que hizo Josué, ¿verdad? En el momento que él pisara, todo lo que pisara iba a ser de él. Entonces, y cada paso que fue dado hacia su herencia bajo el antiguo pacto fue impugnado por el enemigo. Ahí veíamos, ¿verdad?, que ellos tenían que vencer, ir para adelante, ir peleando las batallas, ¿verdad? Ir venciendo en reclamo de una tierra que ya les pertenecía, pero igual tenían que pelearla. Y dice, y cada paso que das hacia tu herencia en Cristo, bajo el nuevo pacto, son las fuerzas de Satanás espirituales malignas. Tenemos que poner nuestro rostro como un pedernal y avanzar diciendo, el Señor me ha dado esta tierra y yo pongo mis pies aquí y tú, Satanás, vete. ¿Ok? Él solo se mueve cuando se confronta con fe y determinación. Si no, no se disfrutará en la experiencia, aunque legalmente sea tuyo. O sea, nosotros podemos tener todas esas promesas, pero si no vamos a lucharlas y a pararnos firme, no vamos a disfrutar de esas experiencias. Señores, yo a medida que he venido caminando, ¿verdad?, en esta etapa de mi vida, me he dado cuenta, ¿verdad?, que me he encontrado con muchas personas que tienen todo el conocimiento teórico de la Biblia. La pueden decir de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero lo que puedo notar es que no lo han llevado a lo experiencial. ¿Ok? Caso contrario sería mi testimonio. ¿Por qué? Porque realmente yo no conocí nada de la Biblia. Fue una sorpresa para mí en el momento que yo escucho la voz de Dios anunciándome algunas cosas que realmente fueron la bendición más grande que yo he escuchado en mi vida. Pero la rectitud viene por revelación, mediante la fe. No podemos nosotros tener todo el conocimiento de la Biblia si no lo aplicamos en nuestra vida. De nada nos sirve. Nosotros tenemos que llevar esa herencia legal que está en la Biblia a nuestra experiencia personal. Y es en ese momento que nosotros
comenzamos ya a aplicar la santidad. ¿Ok? En Hebreo 12:10 dice, para que participemos de su santidad. Y ahí lo vamos a conciliar con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 a 5, donde dice, partícipe de la naturaleza divina, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y en conclusión el amor. O sea, es en el momento que nosotros aplicamos todas esas promesas que Dios nos da en la Biblia a nuestra experiencia personal que desarrollamos el fruto del Espíritu. Y entonces ahí en donde vamos a ser partícipe de la santidad misma de Dios. ¿Ok? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vamos a ver ahora cómo aplicamos la santidad en nuestras vidas. Hay 7 cosas provistas por Dios para que seamos partícipes de su santidad. Las vamos a mencionar, ¿verdad? Y después las vamos a tratar de desarrollar rápidamente, porque ya de todo esto hemos hablado en el transcurso de todo este estudio de avivamiento. Sin embargo, vamos a ir detallándolas en lo que respecta a la santidad. Entonces, hay 7 cosas involucradas provistas por Dios y necesarias para participar en nuestra herencia de santidad en Dios. La primera es Jesucristo. Esa es la herencia de Dios. La segunda es la cruz en el lugar del sacrificio. No en el cuello guindada ni en una pulserita, no. Es el sacrificio como tal de Jesús. La tercera es el Espíritu Santo. La cuarta es la sangre de Cristo. La quinta es la palabra de Dios. La sexta es nuestra fe. Y la séptima es nuestras obras o acciones mediante las cuales expresamos nuestra fe después que somos salvos. ¿Ok? No nos confundamos. Entonces, a través del reconocimiento de Jesús, nosotros vamos a entrar en las provisiones totales que nos da Dios para llegar a su santidad. En Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice, y los santificados en Cristo llamados a ser santos. Todo comienza reconociendo a Jesús como nuestro Señor. No hay otra forma. Este es el principio fundamental, bíblico, de entrar a las provisiones de Dios. Es reconociendo a Jesús. Entonces, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 30, vamos a leer esto que dice Pablo, ¿verdad? Que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En esta lo dice así, Corintios 1, 30. A Él deben ustedes su existencia cristiana, ya que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría que procede de Dios, salvación, santificación y redención. De esta manera, como está escrito, el que quiera presumir que lo haga en el Señor. En esta dice, el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la Biblia encontramos que hay varias maneras de presentar a Cristo como nuestras vidas. ¿Qué significa Cristo como nuestras vidas? Todo. Él lo es todo en todo. Dice, el versículo que acabamos de leer responde esta pregunta y podemos dividir este versículo en 2 partes. ¿Quiénes somos nosotros en relación con Cristo? ¿Y quién es Cristo en relación con nosotros? Nosotros fuimos hechos en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, una parte nos muestra cómo estamos en Cristo y la otra parte nos muestra cómo Cristo está en nosotros. Y ahí está todo.
Dios nos da la vida de Cristo con el propósito de hacer que lo tengamos como nuestra vida para que su vida se manifieste a través de nosotros. Si no tenemos la vida de Cristo, no somos cristianos. Si teniendo su vida no nos damos cuenta que Él es nuestra vida, no será satisfactorio y no podremos manifestar la vida de Cristo. Señores, es en el momento que Cristo se hace nuestra redención, justificación, santificación y sabiduría, que nosotros somos una nueva persona. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, somos Cristo en nosotros. ¿Ok? En el momento que ya Cristo está en nosotros, Él puede ser manifestado. Y eso es lo que Dios quiere, que Cristo en verdad sea todo. Hoy Dios quiere obrar en nosotros esta confesión de que Jesús lo es todo en todo. ¿Qué quiere decir esto, señores? Es cuando ya no soy yo, no es mi paciencia, no es mi amor, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, no es mi entendimiento. Es Cristo en mí, es la paciencia de Cristo en mí, es el amor de Cristo en mí. Nosotros no podemos pedirle a Jesús que nos dé paciencia, que nos dé sabiduría, que no. Es la paciencia de Jesús en mí, es la sabiduría de Jesús en mí. Dios hace incesantemente, Él nos vacía de todo, para que entonces desde ese momento ya sea Cristo en nosotros, no nosotros tratando de hacer las cosas a nuestra manera, que sea Cristo en nosotros. Nuestra santidad no descansa en lo que hacemos, sino en lo que Él es para nosotros. Cuando lo conocemos como un todo, todos nuestros problemas quedan resueltos. Por lo tanto, no hay otro mensaje más que Cristo lo es todo. Cuando Cristo lo es todo en nosotros, ahí las personas que nos rodean pueden ver a Cristo a través de nosotros. Hay demasiadas cosas en los hijos de Dios. Todo estará bien si un día sabemos que Él es todo y que todas las cosas han resultado ser una sola persona. Por este medio se cumple el propósito eterno de Dios. Cuando nosotros lo único que tengamos sea Cristo y Cristo pueda hacer todo en nosotros, en ese momento se cumple el propósito eterno de Dios. Mientras nuestra redención, santificación, regeneración, poder, gracia y don sigan siendo cosas, seguiremos estando en la frontera del cristianismo, pero cuando no lo vemos como cosas, sino como el Señor mismo en nosotros, comenzamos a conocer a Dios y a entrar en el propósito eterno de Dios. De ahora en adelante, siempre Él, nunca las cosas. Puedo testificar que en mi vida diaria Él lo es todo. Si hoy tengo paciencia, no es mi paciencia, sino Él que vive en mí. Si hoy amo, no es porque tengo amor, sino porque hay uno que ama dentro de mí. Si hoy perdono, no es por mi generosidad, por mi esfuerzo o capacidad, sino puramente porque aquel que vive en mí y siempre perdona, de hecho, Él es mi perdón. A mí me gusta en el Evangelio de Juan, vemos que Él es todo en todo, porque Él dice yo soy la luz del mundo, no dice yo puedo dar luz al mundo. Él dice que es pan de vida, no dice que nos dará pan de vida. Él dice que Él es el camino, no dice que nos guiará para caminar por el camino. Él dice que Él es la verdad, no dice que nos enseñará una verdad. Él dice que es la vida verdadera, no dice que nos dará una vida verdadera. Entonces, Pablo escribe a los colosenses cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado. Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ok? Dios está en Cristo Jesús, quien de Dios nos ha hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Dios nos da a Cristo ya que Él lo es todo. Cuando nosotros reconocemos eso en nuestra vida, ya estamos participando
de la santidad misma de Dios. La segunda provisión para la santidad la encontramos en la cruz. En Hebreo 10, 14 dimos, porque con una sola ofrenda o sacrificio hizo perfecta para siempre a los santificados. ¿Ok? Es un proceso continuo y progresivo, completo y perfecto. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que no es una santidad instantánea. Señores, la cruz es una especie de intervención vertical de Dios en la historia humana y en cada vida humana de manera individual. La cruz es vertical, desciende de Dios y divide la vida humana. Es un sacrificio perfecto, nunca se puede cambiar. Y después de la cruz entra a nuestras vidas, hay una apropiación progresiva de lo que está disponible a través de la cruz. Lo que Jesús ha hecho en la cruz es perfecto y es para siempre, pero nuestra apropiación de Él no es instantánea y completa. Nosotros estamos siendo santificados progresivamente. Es muy importante ver eso. Elimina muchos malos entendidos y decepciones en una vida cristiana. O sea, no es que nosotros vamos a ser santificados de un día para otro. Es un proceso, de hecho, más adelante lo vamos a estudiar, que viene desde la predestinación, desde el momento que Dios en la fundición del mundo se dio cuenta que nosotros íbamos a ser santificados, ¿verdad? Ya Él comienza a trabajar en nosotros, pero no es algo que va a ser de forma instantánea. Entonces, el tercer factor o provisión que nos brinda Dios, ¿verdad? Para nuestra santificación es el Espíritu Santo. Vamos a leer en Corintios capítulo 6, versículo 11, como nos dice, y estos erais algunos. Cuando empieza y significa que antes de eso había algo, ¿verdad? Si nosotros nos vamos para los dos versículos anteriores, hay una lista de pecado, ¿verdad? En donde explican los que no entrarán al reino de Dios. Y entonces en el 11 dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido, quiere decir que era en el pasado, ¿verdad? Porque ahora en la nueva vida en Cristo dice, ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Espíritu Santo el administrador, ¿verdad? De nuestra santidad. También en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice, lo vamos a leer de esta Biblia, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Lo que venimos hablando. Si tomamos el orden del tiempo de Dios, elige en la eternidad desde el principio. El Espíritu Santo comienza a apartarnos hasta atraernos a la revelación de Dios. La obra santificadora del Espíritu Santo nos lleva a creer la verdad de la palabra de Dios. Y al creer la verdad, entramos en la salvación. Somos llevados a la salvación. Ok, señores, esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Ya creí, ya soy salvo. Hay veces que dices que ya me enteré y ya soy salvo, pero realmente no lo han creído. Son estas personas que Dios ha elegido desde la predestinación, que va Él por su omnisciencia, ¿verdad? Sabe que al venir nosotros a la tierra vamos a creer en la palabra y entonces desde ese mismo momento ya Él comienza su obra santificadora. Él nos lleva a creer la verdad de la palabra de Dios y entramos en la salvación. Somos llevados a la salvación. No es que nosotros le decidamos, es algo que comienza desde Dios en la predestinación. Esto es lo que dice la palabra, que la obra santificadora del Espíritu Santo comienza antes que lleguemos a la salvación. Y si el Espíritu Santo no comenzara, nunca llegaríamos a la salvación.
para aplicarlo de forma experiencial en nuestra vida, vamos a leer la primera carta de Pedro, versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Wow. Entonces vamos a ir desglosando esto, ¿verdad? Rápidamente. Cuando dice elegidos y escogidos según la presencia de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu para la obediencia y aspersión de la sangre de Jesús, Dios nos conoce de antemano y desde la eternidad nos elige sobre la base de su conocimiento previo. Es importante establecer que Él no nos elige arbitrariamente ni injustamente. Dios nos elige sobre la base de su conocimiento previo. Cómo responderemos a las situaciones en las que Él pretende colocarnos y cómo responderemos al llamado del Evangelio cuando escuchemos ese llamado. Señores, es en el momento que Dios en la predestinación sabe cómo vamos a responder a cada situación de nuestra vida, que Él nos elige para ser entonces llevado a santificación. Esto es lo que enseña la Biblia en Efesios 1, versículos del 4 al 5. Vemos de aquí. Según nos escogió en Él antes la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Dice, escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Su elección resulta nuestra santidad, ¿ok? Habiéndonos predestinado para adopción de hijos por medio de Jesucristo para sí mismo. Allí vemos dos cosas que sucedieron en el tiempo de Dios. Escogió y predestinó. Entonces vemos que aquí nos escogió y nos predestinó. En el versículo que habíamos leído ahora de primera de Pedro, versículo 1 y 2, dice que Él nos conoció de antemano. Y así pues tenemos entonces tres hechos sucesivos. Nos escogió, nos predestinó y nos conoció de antemano. Predestinó significa que Él dispuso las circunstancias de nuestras vidas de tal manera que sus propósitos pudieran cumplirse. ¡Wow! En Romanos 8, capítulo 29, versículo 30, vamos a ver estos tres hechos sucesivos, ¿verdad? Que dice, porque, lo vamos a leer de esta. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. Entonces, si comenzamos a leer este pasaje desde el versículo 25, nos damos cuenta que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿ok? Y se entregó a sí mismo por ella. Por la palabra, Cristo redimió a la iglesia con su sangre para luego santificarnos con el lavamiento del agua mediante su palabra. Sus propósitos finales están en el versículo 27 que dice, se preparó, de esta Biblia, se preparó así una iglesia esplendorosa, sin manchas ni arrugas ni cosas parecidas, una iglesia santa e inmaculada. Lo dice así, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito, ¿ok? La santidad de la iglesia no se logra simplemente a través de la redención de la sangre, sino a través de la redención por la sangre, seguida del lavamiento y limpieza por el agua de la palabra. Tremendas revelaciones. Recuerden que del agua de la palabra tipificada en el tabernáculo por la fuente que contenía agua limpia, pero antes que nada la sangre era derramada sobre el altar de bronce y después cada vez que el sacerdote iba y venía entre el altar y el tabernáculo tenía que lavarse las manos y los pies en el agua que tipifica la fuente.
el agua limpia representa la palabra de Dios para que tengamos primero la redención por la sangre y segundo la limpieza y santificación por el agua de la palabra. ¿Ok? Y la operación total produce una iglesia que es santa y aceptable a Dios. Primero es la redención, luego es la santificación y la limpieza por la palabra. En Santiago 1, versículo 23 dice, en este versículo, Santiago está diciendo, ¿verdad? Que el que lee la palabra y no hace las correcciones pertinentes, en el momento que el Espíritu le dice que hay cosas que mejorar, es como un hombre que se mira en un espejo y ve cosas desordenadas, pero se va y no se acuerda ni siquiera de lo que acaba de ver. En el versículo 25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? Entonces dice, al mirarse ve cosas desarregladas, hay una mancha en su traje, por ejemplo, y aún así se aleja olvidándose de lo que acaba de ver. Santiago dice, si lees la Biblia, escucha la palabra predicada, ves tu condición, pero no tomas medidas correctivas, ese espejo no te hizo ningún bien. Y esa persona se mira al espejo y nota defectos, ¿verdad? Que en el caso de la palabra, el espejo es la palabra y lo que nosotros vamos a notar no es de manera física, sino de manera espiritual. Entonces, en el momento que nosotros leemos la palabra y vemos la condición de nuestro espíritu, observamos cosas que arreglar, entonces nosotros, al momento que tomemos la decisión de arreglar esas cosas, nosotros, vamos a estar haciendo efecto a lo que causa la palabra en nosotros. Entonces dice que cuando nos miramos a un espejo y vemos nuestra verdadera condición, Dios espera que nos juzguemos por lo que vemos en la palabra. Eso está en 1 Corintios 11:31. Pero cuando somos juzgados por Dios, somos disciplinados. El nivel más alto es cuando vemos algo malo en nosotros, en el espejo de la palabra, y actúa en consecuencia sin tener que ser castigado. Wow. En 2 Corintios 3:18 dice, mirando a cara descubierta. El Espíritu del Señor solo puede obrar para bien mientras estás en determinada posición. ¿Cuál es esa posición? Mirándose de frente al espejo de la palabra. Si quitamos la mirada del espejo de la palabra, el Espíritu no puede obrar en ti. Él desea transformarte en lo que Dios quiere que seas mientras te miras al espejo de la palabra. Entonces, ves la gloria de Cristo, la belleza de la santidad, y cuando te miras en el espejo santo te transforma a la semejanza de lo que contemplas. Este es el programa de Dios para transformarte, para santificarte experiencialmente, para cambiar tus reacciones, tus deseos, tus actitudes, estando de ánimo frente al espejo. Qué hermoso. El espejo santo te cambia de gloria en gloria. Hay una revelación y un desarrollo cada vez mayor de la gloria de Jesucristo. Ahorita vamos a ver en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, primero de esta Biblia, dice, 2 Corintios 4, 17. Vamos a leerla desde el 16 para que tenga sentido. Por tanto, no desmayemos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! ¿Dónde debemos mirar entonces? En las cosas que no se ven.
Las cosas eternas que no se ven son invisibles y mientras miramos nuestras aflicciones producen el propósito divino. Entonces, en Romanos capítulo 15, versículo 16 de esta Biblia, dice: para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En esta lo dice así, Romanos 15, versículo 16. De ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los paganos consagrada por el Espíritu Santo sea agradable a Dios. ¿Ok? Este es el final del proceso de santificación del Espíritu Santo que comenzó incluso antes de que conociéramos a Dios. Nos trajo, nos separó, nos reveló la cruz, nos trajo a la línea de sangre, nos llevó santificándonos continuamente mientras nos mirábamos en el espejo, mientras somos lavados con agua. El propósito final es que la ofrenda de los gentiles, los creyentes en Jesucristo, puedan ser aceptables a Dios, habiendo sido completa y perfectamente santificada por el Espíritu Santo. Ahora, analicemos nuestra respuesta a la intervención de Dios en nuestras vidas, es decir, a la fe y a las obras. ¡Wow! O sea, después de todo este proceso, nosotros nos damos cuenta que ya es un proceso divino desde el momento que nos eligió antes de la fundación del mundo, y entonces viene nuestra fe. ¿Cómo vamos nosotros a demostrar nuestra fe? A través de nuestra vida, es decir, a través de nuestras obras. En el momento y en la manera que nosotros respondamos al llamado, nosotros estamos respondiendo con fe. ¿Ok? Hay un punto en el que Dios no puede ir más allá de nuestra fe. Él comienza a moverse sin que ejercitemos una fe activa, pero la culminación de su propósito depende de la respuesta de nuestra fe. Hay un momento en que la fe se vuelve indispensable para los propósitos de Dios lleguen a ser cumplidos. Ahora, por fe, aceptamos lo que vemos en el espejo. Nos miramos al espejo, nos arrepentimos de nuestros pecados, enumeramos nuestros caminos, nos sometemos a la disciplina divina, caminamos en luz como Él está en luz, caminamos en verdad de la palabra de Dios, y entonces estamos en condiciones por fe de aceptar la hermosa verdad que las palabras de Dios nos dicen acerca de nosotros mismos en Cristo. No fuera de Cristo, no fuera de la gracia de Dios, como creyentes que hemos tomado nuestro lugar en Cristo, aceptando en el amado. Ahora tenemos una serie de declaraciones bellísimas, cada una de las cuales se aplica a cada creyente, pero debe ser aceptada por nuestra fe. ¿Ok? Entonces vamos a pronunciar algunas de estas promesas, ¿verdad? Que por fe nosotros las recibimos para la gloria de Dios. Efesios 1:6. Dios nos ha hecho aceptos en el amado. No solo te tolera, sino que te quiere. En Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:9. Estás justificado por la sangre de Jesús, como si nunca hubieses pecado, hecho justo con la justicia de Cristo. Hebreo 13:12. Santificado por la sangre de Jesús. Amén. Apartados por Dios mediante la sangre de Jesús. Primera de Juan 1:7. Continuamente limpiado, ahora y para siempre. Si caminamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo Hijo nos limpia continuamente de todo pecado. Romanos 6:11. Así también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Estas son las palabras declaradas de Dios que tenemos que aceptar por fe. Y para culminar con las provisiones que Dios nos da para que nosotros podamos cumplir su demanda de santidad, tenemos
La provisión número 7. Habiéndolas aceptado por fe, la ponemos en práctica. Este es el lugar donde la fe debe traducirse en acción. En nuestras acciones ponemos en práctica lo que revela la palabra de Dios. Puede ser positivo o negativo. Debes estar muerto al pecado, pero por amor a Dios tienes que estar vivo para Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver los dos lados de la moneda. Dice en Romanos 6, versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de injusticia. Hay que decirle no al diablo. Colosenses 3, 5. Mortifica pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, afectos desordenados, concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Mantener diferentes áreas del cuerpo muerto. A través de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. No basta con mortificar, también debes purificar. ¿Ok? La purificación se logra obedeciendo la palabra de Dios. En primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu. Los mortificamos, los mantenemos muertos y los purificamos. Ese es el programa de Dios. Los hacemos cada vez más puros y santos. Luego está nuestra relación con otras personas. Debemos separarnos de los impíos. Debemos limpiarnos de lo inmundo, debemos asociarnos con lo piadoso, con lo justo y lo puro. En Timoteo, ¿verdad? 2, versículo 22 dice, pero en una casa grande no solo hay vasos de oro, sino también de madera y de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay vasos para honrar y algunos para deshonra. La casa grande es la iglesia y así sean miembros de la iglesia no son vasos para honrar, sino que deshonra. Debemos resistirnos a Satanás, pero inmediatamente someternos a Dios, ¿ok? Entonces, así sean miembros de una iglesia, debemos ser vasos santos, vasos de honra, no de deshonra. ¿Cómo lo logramos? Resistiéndonos a Satanás, pero inmediatamente sometiéndonos a Dios. En 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Génesis 28:12 dice, Jacob llegó al final de sí mismo, y cuando llegó a ese punto, allí es donde Dios le habla, y Dios le abrió sus ojos en sus sueños para ver esta escalera que descendía de la tierra al cielo. Y los ángeles subían y bajaban sobre él. ¿Ok? Este fue el sueño que tuvo Jacob, ¿verdad? Cuando ya estaba totalmente quebrantado, en donde Dios le mostró a través de un sueño de la conexión de la tierra y el cielo a través de una escalera, en donde cada peldaño que se sube es como un crecimiento espiritual que uno está teniendo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, por las cuales se nos dan preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis partícipe de la naturaleza divina. Esto es hermoso. Uniendo estas dos citas bíblicas tenemos una escalera subiendo y bajando de la corrupción del mundo y la naturaleza de Dios. Y cada peldaño de esa escalera es que una promesa de la palabra de Dios. Así que teniendo estas promesas, limpiémonos, subámonos a esta escalera. Cada vez que reclamo una promesa, estoy subiendo un pie, un peldaño más alto. El camino hacia arriba es permanecer firmes en la promesa de Dios, reclamándolo uno a los otros, en progresión. Al reclamarlas, aplicarlas y cumplirlas, así es como desarrollamos en la vida práctica la santificación que recibimos, primero en la fe y luego aplicándola en nuestras vidas, ¿ok? Entonces ahora vamos a culminar este maravilloso
estudio acerca de la santidad, acerca de la resurrección, acerca de lo que Dios demanda de nosotros y acerca de las provisiones que Dios nos da para que podamos cumplir su requerimiento. ¿Ok? Sin más que hacer referencia y con todas las revelaciones que Dios nos ha dado en este estudio de resurrección y santificación, nosotros hacemos una oración de cierre en donde le damos las gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, gracias por cada una de las revelaciones hechas en este estudio, Padre. Te damos las gracias humildemente, Padre, porque no somos dignos de todas estas revelaciones. Padre, tu palabra nos dice que tú eres santo, santo 3 veces, y demanda santidad en tu pueblo santo, elegido por Dios. Padre, ayúdanos a llevar a cabo tu santificación que fue predestinada desde la fundación del mundo. Padre, ayúdanos a aceptar tu llamado, ayúdanos a responder de la manera que deseas, Padre, para que así podamos cumplir tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Padre, gracias por cada una de las personas que hoy se acercan a buscar tu rostro. Gracias por las revelaciones que le has dado en su corazón. Gracias, Padre, por todo este proceso de santificación. Es un plan perfecto, Padre. Te damos las gracias por la revelación de Jesús en la cruz. Te damos las gracias por el llamado que nos has hecho para santificarnos. Padre, te damos las gracias por todo tu amor, por toda tu gloria, Padre. Te damos las gracias por tu elección desde nuestra predestinación. Te damos las gracias por la obra santificadora del Espíritu Santo, como nos ha traído hasta el lugar que tú te has revelado como Padre, Padre. Gracias por todo tu plan, Padre. Me tienes maravillada con tanta revelación, con tanta perfección en tu obra. Gracias, Padre, porque así lo decidiste y estamos aquí solo para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por tanto. En verdad, Padre, no nos merecemos nada. Gracias, Padre, y perdónanos por todo lo que hemos ofendido, por el irrespeto a tu santidad, Padre. Siento tanto no haber conocido más antes de ti, de tu santidad, de tu persona, Padre. Te damos las gracias porque cada vez nos llevas más hacia tu participación divina en la santidad que te corresponde solo a ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre en los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre, y nunca me alcanzará la vida para agradecerte todo lo que has hecho en mi vida y en la vida de las personas que te ven. Esperamos humildemente que puedas revelarte a las personas y que ellos puedan ver en tu espejo de la palabra su vida reflejada, cómo lo has guiado, cómo lo has llevado a través del Espíritu Santo y ahora puedan tener la certeza de su santificación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Nunca tendré las palabras correctas para darte las gracias por todo esto que nos has dado hoy. Te damos gracias eternamente. Bueno, me despido de ustedes. Espero que podamos aplicar en nuestra vida cada una de las revelaciones que hemos tenido con este estudio y que podamos vernos en el espejo de la palabra y que podamos reconocer y corregir cada cosa que veamos reflejado en nuestro ser espiritual para así poder cumplir con el llamado que Dios nos ha dado para santificación y así poder hacer la voluntad de Dios, que es el propósito de nuestras vidas. Les doy las gracias por acompañarme una vez más en este estudio, por descubrir todas estas revelaciones en Cristo Jesús. Los amo y los espero para una próxima edición. Bye.